preliminar y vamos a tratar de rescatar todo el conocimiento que sea pertinente para poder hacer un abordaje con mayor claridad en relación a estos dispositivos, ¿sí? Antes de empezar esta actividad, lógicamente que vamos a tratar de brindarles como antesala, ¿no? Siempre es bueno indicar parte de la fisiología respiratoria, ¿sí? Porque si vamos a hacer entrega de oxígeno a un paciente, necesariamente tenemos que observar por qué estamos entregando el oxígeno, cuál es la finalidad de la entrega del oxígeno, ¿sí? Porque ustedes saben que tenemos dispositivos alto flujo y bajo flujo, ¿sí? Y tenemos que determinar realmente cuál es la necesidad metabólica que requiere nuestro paciente, ¿sí? En estos pacientes críticos, como hemos tenido, ¿no? Los pacientes con COVID-19, muchos de ellos lamentablemente progresaban rápidamente, ¿no? A cuadros severos, ¿sí? Empezaban con un cuadro leve, progresaban a un cuadro moderado y lamentablemente rápido, era una transición muy rápida a un cuadro severo, ¿sí? Por eso que existe la necesidad de identificar tempranamente a estos pacientes críticos con esta enfermedad del COVID-19 para poder, ¿no?, detener la progresión de esta enfermedad y que no genere la mortalidad, ¿sí? Vamos a enfocar algunos aspectos que son fundamentales. Bueno, antes de empezar, siempre es bueno agradecer a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y por la salud. Sabemos que en estos momentos de crisis todavía tenemos, ¿no? Estamos con este problema de la pandemia del COVID-19, estamos ingresando a una tercera ola y no sabemos cuál va a ser, ¿no?, la progresión de esta enfermedad. Por eso que es pertinente que continuemos con las medidas de bioseguridad, continuemos con las medidas de protección y seguridad para evitar una reinfección o una infección, como en algunos casos se está presentando, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Vamos a determinar cuándo iniciar la oxigenoterapia, ¿no? Con estos dispositivos conocidos como alto flujo, saber cuándo debemos escalar, ¿sí? Eso es importante, cuándo debemos escalar. Si el paciente no mejora con dispositivos a bajo flujo, bueno, habrá que progresar a dispositivos alto flujo, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Por eso es que les voy a indicar algunos contenidos que nos puedan ayudar, ¿sí? Muy bien, y también vamos a hacer referencia a algunos scores que están establecidos, ¿no?, para poder determinar el éxito o el fracaso con estos dispositivos denominados cánulas de alto flujo, ¿sí? Muy bien, lo que sí les voy a agradecer, por favor, a lo largo de la exposición, ustedes pueden formular las interrogantes a través del chat, ¿no? O caso contrario, también pueden activar el audio, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Las dos formas es permisible, ¿sí? Pero una vez que activen el audio, formulan su interrogante, otra vez lo vuelven a colocar en modo silencio. Eso con el único propósito de que no interfiera la comunicación, ¿no? Y ustedes se puedan nutrir de todo este conocimiento que le vamos a brindar el día de hoy, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones para iniciar, ¿no?, el manejo clínico en un paciente que requiere soporte oxigenatorio? Primeramente, tenemos que determinar, ¿no?, cómo está la saturación de oxígeno, ¿sí? También conocido como saturación de hemoglobina. ¿Alguien de ustedes me puede indicar de qué depende la saturación de oxígeno? ¿Quién me puede indicar de qué depende la saturación de oxígeno? ¿De qué dependería? Una adecuada saturación de oxígeno me indican que es mayor de 95 hasta 100, con una media de 97. Pregunto, ¿de qué depende esa adecuada saturación de oxígeno? ¿Alguien puede manifestar o hacerme o indicarme algún alcance?
Muy bien. Bueno, si recordamos un poco, ¿no? Este proceso de la respiración tiene 4 sucesos funcionales. El primer suceso funcional es la ventilación pulmonar. ¿Y en qué consiste la ventilación pulmonar? Consiste en el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno y la salida del CO2. ¿Y cómo se logra este proceso? Lógicamente que se logra a través del acto inspiratorio y del acto expiratorio. ¿Sí? Entonces, para que pueda ingresar el aire, ¿no? Que contiene oxígeno, necesariamente no tenemos que tener en cuenta de que la concentración del oxígeno en el ambiente es 21%. Cuando ustedes inspiran, no van a inspirar una fracción inspiratoria que es 0,21. ¿Sí? Pero para que pueda ingresar ese oxígeno a nuestro árbol bronquial y pueda llegar a los sacos alveolares, necesariamente no, la vía respiratoria tiene que estar permeable. ¿Sí? En estos pacientes con COVID-19, lamentablemente, cuando se han complicado, muchos de los pacientes que tenían dificultad respiratoria leve, después han tenido dificultad respiratoria moderada y después ingresaban a dificultad respiratoria severa. ¿Sí? Cuando un paciente, por ejemplo, ya tiene una saturación de oxígeno menor de 90, ¿eso qué significa? Significa que la presión parcial del oxígeno está en 60 o menor de 60. Acuérdate que nuestro organismo solamente puede mantener, ¿no? Niveles de oxigenación, pero superiores a 60, ¿no? A 60 milímetros de mercurio. No, cifras menores de 60 significa hipoxemia moderada. Y cifras menor de 40 significa hipoxemia grave. Por eso que en esta pandemia del COVID-19, los pacientes que tenían una saturación menor de 90 ya eran considerados pacientes con un caso moderado y esos pacientes lamentablemente muchos de ellos se han complicado a un caso grave. ¿Y por qué? Porque lógicamente que lo que no se ha controlado es la transición. La transición, ¿no? De un caso leve a un moderado y de un moderado a un caso grave. Eso es el gran error que se ha cometido. Menos mal, a Dios gracias, toda esta experiencia ha servido para poder corregir esos detalles. ¿Sí? Por eso que considero que la parte clínica es fundamental. ¿Sí? No solamente es cuestión de administrar oxígeno, ¿no? Colocarle dispositivos, sino también tengo que ver la parte clínica. Porque a veces ese paciente puede ser que tenga alguna otras afecciones agregadas. ¿Sí? A veces no solamente es el problema del intercambio de gases, no solamente es problema pulmonar. Como hemos visto con los pacientes con COVID-19, también puede ser por un problema de tromboembolismo pulmonar, por la formación de un coágulo que puede obstruir parte de los capilares pulmonares y tampoco no va a generar intercambio gaseoso. Por eso que se requiere hacer una adecuada evaluación. ¿Sí? Muy bien. También es importante determinar, ¿no?, si existe una disminución de la presión parcial de oxígeno. Lógicamente que para poder determinar la disminución de la presión parcial de oxígeno tendría que tomarle gases arteriales. ¿Sí? A veces me preguntaban, profesor, si yo estoy en un centro de salud, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En un centro de salud no tengo gases arteriales. Entonces, lo único que vas a poder hacer es hacer una comparación entre la relación que existe entre la presión parcial de la saturación de hemoglobina, ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a comparar? Vamos a hacer una relación con la presión parcial de oxígeno. Por eso que cuando ustedes evidencien una saturación de 90, lógicamente que la presión parcial de oxígeno de ese paciente estará en 60. Y si la saturación disminuye a 80, posiblemente la presión parcial de oxígeno de ese paciente será menor de 60, llegará a 50.
Entonces, esa relación es lo que tenemos que observar en un paciente que tiene, ¿no?, un problema respiratorio, que puede ser posiblemente por COVID-19 o también puede ser por otra patología respiratoria. ¿Sí? ¿Qué más? Asimismo, tenemos que observar el compromiso ventilatorio. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente tiene compromiso ventilatorio? Por ejemplo, el paciente presenta aleteo nasal, el paciente presenta tiraje intercostal, tiraje subcostal, está agitado, tiene una disnea moderada e intensa, tiene palidez marcada y inclusive puede tener cianosis. ¿Y eso qué me está indicando? Me está indicando que ese paciente puede tener compromiso ventilatorio y ese compromiso ventilatorio ha generado un compromiso no oxigenatorio. Ventilatorio primero y después oxigenatorio. ¿Sí? Acuérdense que acá a nivel del cuello tenemos unos varoreceptores. Acá tenemos las arterias carótidas y en el interior de las arterias carótidas ahí tenemos unos varoreceptores. Esos varoreceptores se van a activar cuando la presión parcial del oxígeno es menor de 60. Vale decir, cuando tu paciente está generando una hipoxemia moderada, progresando a una hipoxemia leve. ¿Sí? Perdón, de moderada a grave. Ahora, lógicamente que cuando sucede este tipo de circunstancias, ¿no? Si yo veo que tiene el paciente una frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿no? Mayor de 30, ¿no? Y está agitado, tiene disnea, una disnea moderada, intensa, entonces este paciente posiblemente ya no solamente tiene compromiso ventilatorio, sino también tiene compromiso oxigenatorio. ¿Sí? Y es ahí, a veces, donde nosotros tenemos que iniciar el soporte oxigenatorio, primero con dispositivos, ¿no?, de cánula bajo flujo, y después posiblemente vamos a tener que progresar a cánulas a alto flujo. ¿Sí? Muy bien, otro aspecto que también es importante hacer referencia, ¿no?, es en relación a la alteración del nivel de conciencia. ¿Cuándo se encuentra alterado el nivel de conciencia? Lógicamente que las causas más frecuentes de alteración del nivel de conciencia las causas más frecuentes de alteración del nivel de conciencia es por hipoxia cerebral y por hipoperfusión cerebral. Ahora, lógicamente, para que el paciente tenga hipoperfusión cerebral, tiene que tener descompensación hemodinámica. ¿Y cuándo el paciente crítico se descompensa hemodinámicamente? Ustedes saben que a raíz de la falta de oxígeno, nuestro corazón, ¿qué hace? Comienza a presentar arritmias cardíacas, ¿no? Y una arritmia muy frecuente es la taquicardia ventricular, ¿no? Y esa taquicardia ventricular me puede generar descompensación hemodinámica. Entonces, una taquicardia ventricular sostenida puede comprometerme el estado hemodinámico y me genera signos de hipoperfusión cerebral. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente tiene signos de hipoperfusión cerebral? Cuando tiene alteración del nivel de conciencia. Al inicio el paciente puede presentar estado de confusión. Después el paciente puede progresar a un estado de letargia, ¿no? ¿Sí? Entonces ese paciente poco a poco se nos va deteriorando. ¿Por qué? Porque hay inadecuada oxigenación, ¿no? Entonces esas cosas es lo que tenemos que observar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que recomiendan los expertos es justamente la evaluación y la reevaluación, ¿sí? La evaluación y la reevaluación del patrón respiratorio o de la dinámica ventilatoria, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Es importante esa evaluación. Posteriormente, es importante también determinar la saturación de oxígeno, si está en menor de 92, ya está en 90, lógicamente que este paciente tenemos que iniciar la oxigenoterapia. ¿Sí? Ahora le voy a indicar cómo puede
cómo pueden ustedes iniciar la oxigenoterapia sin gases arteriales. Porque siempre me dicen, no, profesor, para yo poder corregir el déficit de oxígeno, tengo que tener gases arteriales. Pero ahora te voy a enseñar cómo puedes corregir sin gases arteriales. Lo único que tú puedes tener en cuenta es el oxímetro de pulso, que te va a dar un indicador. Y en base a eso podemos hacer un cálculo estimado, ¿sí? Porque en realidad la forma más confiable de determinar los niveles de oxigenación en sangre arterial es con el análisis de gases arteriales. Pero si no tengo en el centro de salud donde estoy trabajando, bueno, tendrás que hacerlo con el oxímetro de pulso. Y también valorando la clínica del paciente. Valoras cómo está su patrón respiratorio. Y con eso también te podría aproximar, ¿no? Como un indicador para poder establecer la terapia con oxigenoterapia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el paciente requiere oxigenoterapia, podemos utilizar cánulas de bajo flujo y alto flujo dependiendo del requerimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la oxigenoterapia, lógicamente que es el aporte artificial de oxígeno, ¿no? En el aire inspirado. ¿Cuánto es el aire inspirado? 21%. ¿Qué estoy incorporando? Estoy incorporando solamente una fracción, que es 0,21. ¿Cuál es el objetivo principal de la oxigenoterapia? El objetivo principal es la mejoría en la oxigenación tisular. A mí que me interesa de una manera significativa es, ¿no?, el aporte y el consumo de oxígeno a nivel de las células y los tejidos. Porque realmente, ¿qué lo mata al paciente? Lo que lo va a matar al paciente es la hipoxia tisular, la hipoxia de las células y los tejidos. Eso tenemos que revertirlo, ¿sí? ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial supera los 60 milímetros de mercurio. Por eso que tengo que entregarle oxígeno, ¿sí? Por eso que como ustedes están observando acá en el gráfico, ¿no? En el gráfico, ¿no? Ustedes ven, ¿no? Una zona crítica, una zona de compensación incompleta, una zona de compensación completa y una zona indiferente, ¿sí? Bueno, lo adecuado sería que tu paciente tenga 100 milímetros de mercurio, ¿no? 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, y eso te va a dar que una saturación de ¿cuánto? De 100, ¿sí? Ahora, cuando tu paciente tiene una saturación de 50, mira, una saturación de 50, ¿esto qué significa? Cuando tiene una saturación de 50, tu paciente tiene una presión parcial de oxígeno de ¿cuánto? Menor de 30, está en 27. Por eso que el punto 50, la saturación 50, es la que te está indicando que ese paciente está en una zona crítica, que sí requiere oxígeno, posiblemente oxígeno con cánula de alto flujo. O posiblemente ese paciente, como ya está 50, este paciente ya está con una hipoxemia severa, ya va a requerir un ventilador mecánico. Lamentablemente tenemos que observarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, esta es la zona crítica que quiero que te acuerdes. Una saturación de 50, ¿cuánto te da? Te da una presión parcial de ¿cuánto? Menor de 30, 27, ¿sí? Y la zona de compensación incompleta es cuando tu saturación, mire, está menor de 90, entre 90 y 80, 85. ¿Cuánto está tu presión parcial de oxígeno? Entre 90 y 80, 85, está en 50 tu presión parcial de oxígeno. ¿Y 50 qué significa? Hipoxemia moderada, progresando a hipoxemia grave, ¿sí? Y cuando tiene una saturación de 95, lógicamente que tu presión parcial de oxígeno será de 80 y es una zona de compensación completa. Y cuando tiene una saturación de 100, lógicamente que eso es lo óptimo. ¿Sí? Eso es lo óptimo. Eso es lo que tenemos que observar. ¿Sí?
Muy bien. Lógicamente que cuando estamos en altura, ¿no? Cuando estamos en altura, cuando estamos, perdón, A las 7. No. a ver, no sé si hay algún participante desea opinar algo, alguna interrogante. Pregunten con confianza. Bueno, otra cosa que quería hacerles mención, cuando estamos sobre el nivel del mar, ¿no? Cuando estamos sobre el nivel del mar, a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esa es la presión barométrica. 760 es la presión barométrica. ¿Pero dónde? Sobre el nivel del mar. ¿Sí? Pero cuando escalamos, por ejemplo, me voy, ¿qué le digo? Me voy a Matucana. ¿En cuánto? Vamos a suponer que está Matucana a 1500 metros. Vamos a suponer que está a 1500 metros. El problema está que cuando nosotros ascendemos en altura, ¿no? Vamos ascendiendo en altura, ¿no? ¿Qué pasa? La presión barométrica o presión atmosférica disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno se dispersa. Y por eso que yo voy a tener dificultad para poder incorporar las moléculas de oxígeno a mi organismo. ¿Por qué? Porque a mayor altura, menor presión de oxígeno. Menor presión barométrica. Presión barométrica o presión atmosférica. Entonces, para mí va a ser complicado, no incorporar esas moléculas de oxígeno si es que mi pulmón no está adaptado. A 1500 todavía se tolera. Todavía 1500 metros es tolerable. Generas una presión parcial de oxígeno de 80 y tu saturación está en 95. Pero cuando te vas a la Oroya que está a 3300, 3000, vamos a suponer 3500. ¿Qué pasa cuando te vas a la Oroya? Lógicamente que en la Oroya tu presión parcial de oxígeno va a ser ¿de cuánto? De 50. ¿Sí? Tu saturación está en 90, pero tu presión está en 85, tu saturación, pero tu presión parcial de oxígeno está en 50. Acá ya tienes una hipoxemia moderada. Por eso que a ti, cuando estás en altura, te duele la cabeza, tienes sensación de náuseas, de vómito. ¿Sí? Pero cuando te vas a 6000 metros, te vas al Huascarán, que está a 6880 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente que esta altura ya tú no lo vas a soportar. Pues. ¿Por qué? Porque vas a entrar, mire, la altura de 6000 te genera una presión parcial de oxígeno menor de 30 en 27 y te genera una saturación de 50. Acá haces una hipoxemia grave. Pues. Por eso que para subir a altura tienes que ir con tu tanque de oxígeno. Más o menos es así el comportamiento. ¿Sí? ¿Se entendió este gráfico? Confirmen. Confírmenme si se ha entendido el Tengo una gráfico. consulta. Sí. Hola, buenas Adelante. noches. ¿Cómo estás? En el caso de que, bueno, yo vivo en Huancayo, sería igual la misma gráfica con la misma explicación. Porque acá, bueno, Por como yo vivo supuesto. acá, pues mi saturación es de 93, 94. Ya. ¿Cuánto está Huancayo? 3500. 3500. Ya. Entonces, Huancayo, si está a 3500, lógicamente que si estás a 3500, tu presión parcial de oxígeno es 50. Entonces, ¿esto cuánto te da de saturación? Lógicamente que te da una saturación de 85. Ahora, lógicamente que si yo vivo en Huancayo, el problema es que mi pulmón se adapta pues, a esas presiones. ¿No? Porque tu pulmón tiene una capacidad de distensibilidad. Entonces, tu pulmón se adapta. Pues. Entonces, ahí tú no vas a tener problema. Pero cuando vas por primera vez, ¿no? Ahí vas a sentir los estragos de la altura, porque tu pulmón no está adaptado a esas alturas. Entonces ya tendrás que estar un espacio de tiempo
para que se pueda adaptar. Es igualito que ahorita la selección peruana mañana va a ir a Bolivia. ¿Y Bolivia cuántos metros sobre el nivel del mar está? ¿Cuántos metros? ¿Quién sabe? Bolivia. Bolivia posiblemente está más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos a la altura de Puno. Puno está 4.300, 4.500, más o menos está a esa altura. Entonces estamos hablando de acá. Si está a 3.500, entonces lógicamente que a 4.000, vamos a suponer que está en 40. 40, ¿qué significa? Ya significa que los jugadores van a tener una hipoxemia moderada, ¿sí? Y su saturación de oxígeno, lógicamente, que va a disminuir a 70, ¿sí? Entonces, todo depende de la altura. Perdón, todo depende de la presión atmosférica, ¿sí? Por eso que necesariamente en pulmón de personas jóvenes es más fácil poder adaptarse. Si yo voy a Huancayo, bueno, yo ya voy a cumplir 60 años, mi pulmón posiblemente ya tenga menos capacidad para poder distenderse, ¿sí? Entonces, yo voy a tener algunos problemas para poder adaptarme, porque a medida que uno va envejeciendo, disminuye en un porcentaje tu capacidad elástica del pulmón. Por eso que a veces tú sientes mayor la dificultad para respirar. Pero cuando es un pulmón de un joven, así como los jugadores, ellos, su capacidad, su fibra elastina, su fibra del colágeno, sobre todo la elastina, le permite que su pulmón se distienda y puedan adaptarse y puedan soportar los 90 minutos de juego, ¿no? Para que realmente puedan soportar ese esfuerzo físico, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ya, este es el mortal virus. Bueno, les comento que yo también soy un sobreviviente de este mortal virus del COVID-19. Bueno, tuve una afección moderada, ¿no? Y con la bendición del Señor no progresé a un cuadro crítico, ¿sí? Por eso que hay que cuidarnos. Ahorita estamos con el problema de la variante Delta. Y esta variante Delta, lamentablemente, como es una variante, hemos tenido la variante británica, la variante sudafricana, y ahorita tenemos el problema de la variante de la India, la variante Delta, que es más agresiva, más contagiosa. Antes solamente era de 2 a 3 personas el contagio, ahora tenemos más de 5 a más de 8 personas. Entonces esta variante, lamentablemente, ya se ha iniciado con el número de contagios de esta variante. Y ojalá Dios quiera que no siga progresando, porque si progresa, posiblemente puede generar mucha mortalidad, así como ha sucedido con otro país. Por eso que hay que continuar cuidándonos. ¿Ah? Muy bien. En relación a la fisiopatología del COVID, ¿no? Ustedes han visto que la forma de ingreso del virus frecuentemente es a través de la vía respiratoria, ¿sí? Por eso que les pido, por favor, no te retires la máscara, porque ahora acá en Lima, lamentablemente, muchas personas ya se resisten a utilizar la máscara. Y la máscara es la única protección que tenemos para que este mortal virus no ingrese por tu vía respiratoria. Con esta nueva variante, lógicamente que este mortal virus rápidamente ingresa a tu vía respiratoria, pero ya no se detiene en tu vía respiratoria superior. Ese es el problema. Porque antes se detenía. Tú tenías acá estornudo, tenías, ¿no? Pérdida del gusto, pérdida del olfato. Primero se instalaba en tus cornetes superiores y en tus cornetes inferiores. Después ya descendía tu vía respiratoria y llegaba a los sacos alveolares. Pero ahora ha cambiado el comportamiento. Este virus, no sé, lamentablemente es tan maligno, ¿no? Que ahora, ¿qué hace? Rápidamente desciende por tu vía respiratoria, ya no se aloja en tu vía respiratoria superior. De frente se va a tu vía respiratoria inferior. ¿Y aquí quién busca? Busca los alveolos. ¿Sí? Busca los alveolos. Y lógicamente que este mortal virus ataca a los famosos neumocitos tipo 2. Y los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante.
¿no? Ese es el surfactante que va a generar que disminuya la tensión alveolar para que este alveolo pueda ventilar, ¿sí? Entonces, este mortal virus tiene esa característica de atacar a los neumocitos tipo 2. Acuérdate que aproximadamente tenemos algo de 10% de neumocitos tipo 2 y 90% son los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son los que intervienen en el intercambio gaseoso y los neumocitos tipo 2 son los que generan la producción del surfactante, ¿sí? Entonces, por eso que el paciente hace distrés respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso inflamatorio primero ingresa, busca al ribosoma, el ribosoma transmite el código genético y genera una replicación del virus y me genera daño al neumocito tipo 2. ¿Qué me hace en el alveolo? Me genera un edema alveolar intersticial. ¿Y qué hace? Aumenta la tensión superficial y lógicamente que me colapse el alveolo. Por eso que el paciente tiene mayor dificultad para respirar, tiene una sensación de falta de aire, porque este colapso alveolar genera daño a la membrana alveolo-capilar, genera disminución del intercambio gaseoso, genera hipoxemia, genera el incremento respiratorio y genera una disnea intensa. Por eso que el paciente se nos muere. Por eso que el dispositivo de alto flujo, lógicamente que es un dispositivo que consideramos que es importante para tratar de rescatar estos alveolos que lamentablemente pueden colapsar. Entonces, necesitamos tener, ¿no?, alveolos que puedan generar intercambio gaseoso. Por eso que ustedes ahora han visto que se utiliza la técnica de la pronación, que también ayuda, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que evitar con la utilización de la cánula alto flujo? Que el paciente progrese a un estadio severo. O sea, tenemos que controlar el estadio 2 de esta infección en esta fase inflamatoria pulmonar, ¿sí? Acá es donde tenemos que tratar de controlarlo. Porque en el estadio 1 es la fase de infección temprana, pues hay la actividad viral, ¿no? Es donde se va a hacer la replicación del virus, ¿no? El paciente presenta fiebre, malestar general, ¿no? Todas las características que ustedes conocen, ¿sí? Pero el detalle está que cuando ingresa a la fase pulmonar, ahí es donde el paciente se nos complica. Por eso que ahí tenemos que determinar realmente si el paciente requiere oxígeno o no requiere oxígeno. Por eso que es interesante determinar cuáles son sus condiciones del paciente. Entonces, si el paciente tiene una saturación menor de 90, ya te está pidiendo oxígeno. Es un paciente que ya te está diciendo, ¿sabe qué? Necesito oxígeno, porque en estos momentos mi compromiso pulmonar, ¿no? Mi compromiso pulmonar posiblemente está en 40%. Y puede progresar a 60, puede progresar a 80, 90%. Ya cuando hay una respuesta inflamatoria severa, ya hay activación de los que me van a lesionar la membrana alveolar y me conducen al distrés respiratorio. Por eso que yo les recomiendo, estimados participantes, es importante la detección temprana. A veces el paciente, pues, como no conoce el proceso de la enfermedad, espera. Y cuando espera mucho se complica, ¿sí? Por eso que hay que orientar bien a los pacientes en qué momento debe ir al hospital, ¿no? Muchas personas han aprendido mucho, ya conocen y contribuyen, pues. La telemedicina también ha sido una oportunidad de aprendizaje. Muy bien. Entonces, los protocolos que están establecidos por el MINSA nos indican que se debe hacer un adecuado diagnóstico, una adecuada clasificación de los cuadros, la severidad del cuadro, ¿no? Y sobre todo manejar un manejo clínico ordenado y eficiente, ¿sí? Por eso que es importante que ustedes recuerden su fisiología respiratoria, ¿no? ¿Qué hace tu pulmón? Después de la ventilación pulmonar viene
lo que es la difusión de gases a nivel de la membrana alveolo capilar. Después viene el transporte de los gases y después ya viene la regulación de la ventilación. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tenemos en el paciente con COVID-19 es la inflamación del parénquima pulmonar. El COVID está considerado como una patología restrictiva. Y una patología restrictiva es que limita la distensibilidad pulmonar, lo limita, no se puede estirar, no se puede agrandar el pulmón. Es un pulmón pequeño, pues. ¿Por qué? Porque está inflamado. Pues. Entonces, por eso que cuando le administramos oxígeno, tenemos que ver la respuesta, pues, si realmente lo que le estamos entregando no satisface sus necesidades metabólicas de oxígeno o es insuficiente. ¿Sí? Por eso que con la tomografía pulmonar, ahí realmente vemos cuál es el nivel de compromiso pulmonar. Vemos si es del parénquima pulmonar, si hay acúmulos, si hay exudados, si hay secreciones, ¿no? Que están generando que los alvéolos no ventilen bien, ¿sí? Entonces, para eso necesariamente tenemos que hacer una adecuada evaluación clínica, ¿sí? Muy bien. La difusión de gases, como ustedes han podido observar, se produce por una diferencia de presiones entre el oxígeno alveolar y el oxígeno que tiene tu capilar. Acuérdate que este capilar, ¿no? Este capilar, ¿qué retorna? Retorna sangre venosa mixta. En esta sangre venosa mixta tenemos una presión parcial de ¿cuánto? De 100 milímetros de mercurio y una presión parcial del CO2 de 45-46. Y en el alveolo, ¿cuánto tenemos? En el alveolo tenemos una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, tenemos una presión de agua de 47 y tenemos una presión de oxígeno de 100 a 104. Y tenemos una presión del nitrógeno de 569. Entonces, cuando se produce el intercambio de gases, lógicamente con esta presión, yo tengo mayor presión, tengo mayor concentración de oxígeno en el alveolo, entonces acá yo tengo 104. ¿Y cuánto tengo en el capilar? 40. Entonces, esto sí va a facilitar la difusión de gas. ¿Sí? Pero acuérdate que esto se altera, esto se va a alterar cuando el alveolo está inflamado. Está inflamado. Esto se altera cuando este mortal virus afecta ¿a qué? Afecta ¿qué? Al surfactante. Este surfactante es lo que genera disminución de la tensión superficial del alveolo. Cuando está inflamado, la tensión se incrementa. Entonces, lógicamente que este alveolo no va a poder ventilar bien. Y acuérdate que al paciente con COVID-19, yo no lo puedo nebulizar. No puedo. Porque si yo nebulizo, genero mayor dispersión del virus. Entonces, ahí se me complica. Entonces, eso va a afectar más la gradiente, ¿no? Alveolo arterial y afecta la difusión de gases. Por eso que el paciente presenta un distrés respiratorio grave. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá está tu alveolo. Para que tu alveolo esté adecuadamente ventilado, se requiere una adecuada ventilación pulmonar. ¿Cuánto es ese volumen corriente que ingresa en cada ventilación? 500 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Por eso que este alveolo necesariamente tiene que estar adecuadamente ventilado y este capilar tiene que estar adecuadamente perfundido. Vale decir, requerimiento para que exista un adecuado intercambio gaseoso, una adecuada perfusión del capilar, esto se logra mediante un adecuado gasto cardíaco, y una adecuada ventilación alveolar se logra a través de una adecuada ventilación pulmonar. Por eso que es importante que toda tu vía respiratoria esté permeable. ¿Sí?
Y el gran problema que hemos tenido con los pacientes con COVID-19 es la hiperreactividad bronquial, el exceso de producción de moco. Esas secreciones que se han acumulado en tu tracto respiratorio y que no te facilitaban la ventilación pulmonar. ¿Sí? Muy bien. Esto es más o menos la forma, mira cómo ingresa el oxígeno. Acuérdate que para que ingrese el oxígeno para que ingrese a tu vía respiratoria, hemos indicado que tu presión es positiva cuando es mayor de 760 milímetros de mercurio. Cuando es menor de 760, le consideramos como una presión negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo yo en la atmósfera? La presión en la atmósfera es 760. Entonces, acá, cuando las presiones se nivelan, ¿no? 760 en la atmósfera y 760 a nivel intrapulmonar, ahí no hay difusión de gas, no va a haber difusión de gas. ¿Por qué? Porque las presiones se han nivelado, ¿no? Es como si hubieras hecho un cortocircuito respiratorio. Ahí no va a ingresar. ¿Cuándo ingresa? Cuando esta presión intrapulmonar disminuye. Disminuye, puede ser -1, -2. De 760 disminuye a 758. Entonces, acá la gradiente pulmonar, entonces esta gradiente va a facilitar el ingreso del oxígeno a tu vía respiratoria. ¿Sí? Porque el desplazamiento, el flujo del aire, no es de mayor concentración a menor concentración. Entonces, con esa diferencia, mira cómo ingresa el oxígeno. Cómo ingresa el oxígeno. Entonces, ¿cuándo? Cuando hemos visto que la presión intrapulmonar es inferior a la atmosférica. Otra vez, observa cómo ingresa. ¿Por qué está ingresando? Porque la presión intrapulmonar es inferior a la atmosférica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lógicamente que acá también tenemos que observar, ustedes saben que cuando ingresa el flujo de aire, me genera una resistencia. ¿Sí? Yo te pregunto, cuando tu vía respiratoria inferior está inflamada, ¿la resistencia al flujo del aire es mayor o es menor? Respóndeme. Cuando tu vía respiratoria inferior, vale decir, tu tráquea, tus bronquios, tu bronquiolo, cuando está inflamado tu vía respiratoria, ¿la resistencia es mayor o es menor? Indícame. ¿La resistencia es mayor o es menor? ¿Quién me puede ayudar? Muy bien. Emily Mendoza me dice que es menor. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Con confianza, jóvenes, con confianza. Reina Barrera me dice que es mayor. Bueno, yo no sé si tú has visto los pacientes con asma bronquial cuando hacen crisis asmática severa. ¿Cómo llegan esos pacientes a la emergencia? No pueden ni articular palabras entrecortadas. Ellos dicen, no puedo respirar. ¿Qué está pasando? El problema es que hay un broncoespasmo severo. Entonces, cuando tú haces broncoespasmo, el problema está de que la resistencia al flujo de aire es mayor. Porque tú me estás... Es como si tu bronco se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre. Entonces, ¿qué pasa? El aire pasa con mucha dificultad y genera esos sonidos clásicos que es la sibilancia. Entonces, por eso que el paciente tiene esa sensación de falta de aire.
En los pacientes con COVID-19 también ha sucedido lo mismo. Como me inflama toda la vía respiratoria este mortal virus, acuérdate pues, que todos los receptores CK2, los famosos receptores CK2 son los que abren la puerta, ¿no? Vamos a suponer que tu dormitorio es la célula. Para que ingrese el virus, alguien le tiene que abrir la puerta. ¿Y quién le abre la puerta? Ese receptor EK2. Ese receptor tenemos en todo, en todas partes, en el encéfalo, en los pulmones, ¿no? En los vasos arteriales, en todos sitios están los receptores EK2. Esos son los que le permiten el ingreso al virus, si no, no ingresaría. ¿Sí? Por eso es que hasta ahorita no se logra identificar quién puede bloquear a los receptores CK2 para que no abra la puerta, para que no ingrese el virus. Pero como no se ha logrado, sigue entrando, ¿sí? Y genera daño. Entonces, lógicamente que ustedes me dicen, ¿no? Este paciente que tiene toda la vía respiratoria inflamada, que me está generando incremento de la resistencia al flujo de aire, este paciente va a generar un distrés respiratorio, va a tener una frecuencia respiratoria incrementada de 30, de 40. Por eso que lo que tú tienes que hacer es romper el espasmo, vas a tener que darle broncodilatadores potentes, para que pueda restablecer, por lo menos en parte, evitar, ¿no?, ese incremento de la resistencia. La única forma de disminuir ese incremento de la resistencia del flujo de aire hacia los pulmones es utilizando broncodilatadores sistémicos. ¿Sí? Una vez que ya has restablecido la ventilación, has roto el broncoespasmo, recién le puedes administrar oxígeno. Tú no le puedes administrar oxígeno, pues, en un paciente que está con un broncoespasmo severo, no se puede, ¿no? No se puede. Tienes que romper el broncoespasmo. Si no, no pasa, no va a pasar el flujo de aire y no va a generar intercambio gaseoso. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Muy bien. Otra cosa que también es importante es la salida del CO2. Mira, la salida del CO2. Mira. Ahí las presiones están niveladas. 760 milímetros de mercurio es en la atmósfera y 760 es tu presión intrapulmonar. Para que salga el CO2, lógicamente que se tiene que, disculpen, a ver, para que salga el CO2, ¿no? Para que salga el CO2, les había indicado, para que salga el CO2, necesariamente qué es lo que tiene que suceder. Observen. A ver, no sé qué está pasando. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Un pequeño duendecillo nos está incomodando, este duendecillo. Bueno, les indicaba que para que salga el CO2, este CO2, lógicamente que para que salga, mire, esta presión intrapulmonar tiene que ser mayor a la atmósfera. Necesariamente tiene que ser mayor. De 760 tiene que ser 762. Si no, no sale, no va a salir. Entonces, por eso que ustedes lo que tienen que hacer es tratar de ¿qué? Tratar de que ese paciente tenga buena distensibilidad pulmonar, ¿no? Y también ese pulmón nuevamente se vuelva a retraer. ¿Para qué? Para que pueda salir la salida de ¿qué? Del CO2. ¿Sí? Ahí está. ¿A cuánto se ha incrementado la presión intrapulmonar? A 762. Esta presión intrapulmonar es mayor a la atmosférica. ¿Cuánto tiene la atmosférica? 760. Entonces, la gradiente es mayor, ¿dónde? En el pulmón. Y ahí va a salir, ahí está saliendo esas moléculas de CO2. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso que cuando utilizamos los diferentes dispositivos, la cánula binasal, ¿no?
la cánula binasal a bajo flujo, ¿no? La cánula binasal alto flujo, la máscara reservorio, la máscara de Venturi, justamente es eso, facilitar el ingreso del oxígeno y facilitar la salida del CO2. Cuando lo logro, lógicamente que voy a lograr una adecuada oxigenación. Logro una adecuada oxigenación. ¿De cuánto? De 97. Y evito que el paciente tenga problemas, ¿no? Tenga problemas de oxigenoterapia, ¿no? Para ya no estar dándole oxígeno. Por eso que tengo que ayudarlo a mantener. ¿No? Muy bien. Para poder utilizar estos dispositivos de alto flujo y bajo flujo, ¿no? Dentro de ellos está la cánula binasal o cánula de alto flujo, necesariamente es importante determinar la necesidad oxigenatoria. Entonces, por eso que es importante cuando tú tengas un análisis de gases arteriales, tu pH, ¿cuánto es tu pH? Tu pH es 7.35, 7.45. ¿Cuánto es tu presión parcial de oxígeno? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Menor de 80 será hipoxemia leve. Menor de 60, hipoxemia moderada. Menor de 40, hipoxemia grave. Tu PCO2, tu presión parcial de CO2 de 35 a 45. Mayor de 45, hipercapnia. Menor de 35, hipocapnia. Y el bicarbonato es de 22 a 26 mil equivalente por litro. Esto sí te tienes que acordar. ¿Sí? Ahora, ustedes me dicen, a ver, profesor, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? A ver, ustedes han escuchado hablar de la famosa relación PAFI. La famosa relación PAFI. Y la famosa relación PAFI te habla de qué? La relación que existe entre la presión parcial del oxígeno y el FiO2 inspirado. El FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cómo lo determino? Muy bien, cuando tú tienes una buena saturación de oxígeno, tu presión parcial de oxígeno, ¿cuánto será? 100. Y tu FiO2, ¿cuánto es? 0,21. Entonces, cuando tienes 476 milímetros de mercurio, significa que tu PAFI, un PAFI de 476, es un adecuado intercambio gaseoso. ¿Sí? En cambio, cuando tú tienes una presión parcial de oxígeno de 80 y un FiO2 de 0,21, vas a tener un PAFI de 380. ¿Y qué significa 380? Significa que el intercambio gaseoso está conservado, pero requiere observación y vigilancia respiratoria. Pero cuando tu PAFI baja a 285, ¿no? Tu presión parcial de oxígeno es 60 y tu FiO2 es 0,21, entonces tienes un PAFI de 285. Alteración del intercambio gaseoso. Acá sí ya tu paciente te está pidiendo soporte oxigenatorio a bajo flujo y monitoreo respiratorio. Por eso, cuando tengas una saturación de 90, tu presión parcial de oxígeno será ¿cuánto? De 60. ¿Sí? Ahora, lógicamente que estos indicadores te van a generar, ¿qué te van a generar? Que tú vas a determinar qué hacer. ¿Sí? Lo normal, un PAFI debe ser mayor de 400. Lo adecuado, lo óptimo, 476. Cuando está mayor de 200, ¿no? De 200 a 300 hay lesión pulmonar aguda. Y cuando está menor de 200 el PAFI, ya hay edema pulmonar lesional. Y eso es lo que nos ha pasado con los pacientes con COVID-19. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si tu PAFI está en 190, vale decir tu presión parcial de oxígeno está en 40 y tu FiO2 en 0,21, tu PAFI ¿cuánto está? En 190. Entonces, ¿qué requiere? Requiere deterioro. Acá significa que hay deterioro del intercambio gaseoso. El paciente requiere oxigenoterapia alto flujo, vigilancia, monitoreo respiratorio, monitoreo hemodinámico y monitoreo neurológico, y también va a requerir ventilación mecánica. A ver, pregunto, ¿en qué momento le administraría la cánula de alto flujo? Cuando el PAFI está en 190, cuando el PAFI está en 285,
Cuando el PAFI está en 380 o cuando el PAFI está en 476. Indícame. Tienes 30 segundos para pensar. 30 segundos. Me indicas en qué momento. A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta? ¿En qué momento utilizo la cánula binasal? Cuando el PAFI es 476, cuando es 380, cuando es 285, cuando es 190. ¿En qué momento? Indíqueme. O cuando el PAFI está en 142. ¿En qué momento ustedes estiman conveniente que puede utilizar la cánula de alto flujo? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, cuando está en 142, ya este paciente requiere ventilación mecánica. Ni vuelta a quedar. Ahí ya no te va a funcionar la cánula de alto flujo. Ahí no te va a funcionar. ¿Sí? Cuando ya está en 190, posiblemente, cuando tenga una presión parcial de oxígeno de 40, ¿no? Posiblemente, ya en esas condiciones, también ya el paciente ya está ingresando a ventilación mecánica. Entonces, lo que tú tendrías que tener acá en cuenta, acá es donde tendrías que manejar. Cuando tu presión parcial de oxígeno está en 60, ¿no? Y tu PAFI es de 285. Acá tendrías que ver la posibilidad ya de pensar en un dispositivo a alto flujo para que no progrese, ¿no?, a una hipoxemia grave. Porque cuando ya es menor de 40 la presión parcial de oxígeno, ya estamos hablando de hipoxemia, ¿de qué tipo? Grave. Entonces, menor de 60, ahí tendrías que ayudarlo con la cánula alto flujo. Ahí tendrías que ayudarlo. ¿Ya? Muy bien. Pero ahora ustedes me dicen, ¿pero cómo? A ver, ¿cómo haría? ¿Cuánto de flujo tendría que administrar? ¿No? ¿Cuánto de flujo? ¿Cuánto de flujo? A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ah? A ver, un ejemplo. Quiero que me ayudes. A ver, dice que tu PAFI óptimo es 476. 476. Tu PAFI, tu relación PAFI, lo óptimo es 476. ¿Sí? 476. 476, ¿qué significa para ti? Significa el 100%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto está ahorita tu paciente? Tu paciente ahorita está con ¿cuánto? Con 60 de presión parcial de oxígeno y está un FiO2 ambiental de 0,21. Entonces, ahorita su PAFI es 285. Entonces, ahorita tengo un PAFI de 285. Entonces, yo quiero calcular cuál es el déficit de oxígeno. Entonces, yo indico X será igual 285 por 100
entre 476, ¿cuánto es? Ayúdenme. ¿Cuánto es? 285 por 100 entre 476. ¿Cuánto sería? 476. ¿Cuánto es el resultado? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto es ¿Cuánto es esa operación? 285. A ver, creo que tengo una respuesta. 606. A ver, vamos a ver. 400. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar. 285 por 100 igual 285. Ya, 285, 285, ya, 285 por 100 entre 476 da 59.8. 59 punto, 59 punto, ya, 9. Ya, entonces, ahorita, tu paciente está oxigenando, la capacidad de ese pulmón no es 100%, no es 100%, sino la capacidad de tu pulmón es ¿cuánto? Está oxigenando 60%. ¿Cuánto es el déficit? El déficit, lógicamente, que 100 menos 60, el déficit sería ¿cuánto? El déficit sería 40%. 40%. Pero ahora ustedes me dicen, pero profesor, 40% yo lo puedo manejar. ¿Lo puedo manejar con qué? Allá lo voy a manejar con cánula a bajo flujo. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen, ya muy bien. Con cánula binasal, ¿no? A un flujo de 1 litro, ¿cuánto te da? Te da 24%. A un flujo de 2 litros, te da 28%. 28%. A un flujo de 3 litros, me da ¿cuánto? 32%. A un flujo de 4 litros, me da 36%. Y a un flujo de 5 litros, me da 40%. Ya, ya. Entonces, yo a este paciente voy a tratar de compensarle este requerimiento que tiene, este déficit de oxígeno, lo voy a tratar de compensar con una cánula binasal de bajo flujo. A un flujo de 5 litros le voy a entregar 40%. ¿Ve? ¿Hasta ahí se entiende? Confírmenme. ¿Se está entendiendo el ejercicio? A ver, necesito la confirmación. ¿Se entiende el ejercicio? A ver, necesito confirmación si se está entendiendo el ejercicio. Muy bien. Liliana Milagro me dice que sí. Angie Felipe también me dice que sí. Muy bien. A ver, vamos a progresar entonces. Vamos a progresar a otra condición clínica. ¿Ya? Vamos a suponer que ya tu paciente ya no tiene un PAFI de 285, sino tu paciente tiene un PAFI de 190. ¿Sí? Su presión parcial de oxígeno es 40 y su FiO2 es 0,21.
Entonces tiene 190. Entonces acá cambiamos, ya no será, acá será 190. Entonces acá multiplico 190 por 100, 190 por 100 entre 400. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 190 por 100 entre 476. Indícame. ¿Cuánto sale? Ejercicios aritméticos. ¿Cuánto sale? 190 por 100 entre 476. 190 por 100 entre 476. Me sale 39.9. Ya, 39.9 vale decir que tu pulmón solamente tiene capacidad para oxigenar 40%. ¿Cuánto es el déficit? 60. ¿Sí? 60. Entonces, ¿te servirá la cánula binasal? No, no te servirá la cánula binasal. Entonces tú dices, ¿no? A ver, ¿qué hago? No tengo cánula alto flujo, no tengo el concentrador, no me ha llegado, no me han dotado. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué tengo? Tengo máscara de reservorio. Máscara de reservorio. Ya, indícame. A un flujo de 6 litros, ¿cuánto te da? Indícame. Eso sí sabes. A un flujo de 6, a un flujo de 7, a un flujo de 8, a un flujo de 9. ¿Cuánto de concentración te da? ¿Cuánto te da? Ayúdame. A un flujo con máscara reservorio, ¿a cuánto se incrementa tu flujo? ¿Cuánto? 60%. A un flujo de 7, 70%. A un flujo de 8, 80%. ¿Sí? A un flujo de 9, 90%. Y a un flujo de 10 a 15, te da, pues, ¿cuánto? 100%. Pero ahora tú le das el oxígeno con máscara reservorio. Pero ¿qué pasa? El problema es que en el primer momento mejora un poco, pero nuevamente vuelve a caer. Nuevamente vuelve a caer la saturación. Mejora un poco y nuevamente vuelve a caer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lógicamente que ya tú te pones a pensar y dices, no, no está funcionando la máscara reservorio. No, no está funcionando. Entonces, cuando ya no funciona la máscara de reservorio, ahí vas a tener que utilizar la cánula de alto flujo. ¿Sí? La cánula de alto flujo. Cánula a alto flujo. A ver, indícame por favor, cánula alto flujo, ¿cuánto es los litros que tú puedes entregar con cánula de alto flujo? Indícame. ¿Cuánto? ¿Con cuánto de flujo empezaría? ¿Con 40% o con 60%? ¿Qué opinan ustedes?
¿Con cuánto empezarías? A ver, dime. 40 o 60%. Muy bien. Emily me dice con 60%. ¿Ah? A ver, te explico. Este dispositivo de alto flujo, ¿no? Este dispositivo de alto flujo, lógicamente que, ¿qué va a hacer sobre tu vía respiratoria? ¿Qué va a hacer? ¿No? El problema que esta vía respiratoria, uno, que está inflamado, dos, que tiene secreciones, ¿ya? Entonces, uno que está inflamado, a ver ese micrófono, por favor. Uno que está inflamado y dos que tiene secreciones. Entonces, la resistencia es mayor. La resistencia es mayor. Por eso que es interesante que ustedes observen esta posibilidad de utilizar la cánula de alto flujo. ¿Para qué? Para que pueda vencer esa resistencia que ofrece la vía respiratoria al pasaje del aire. Lastimosamente, es como si estuvieras viajando en un carro, ¿no? Vamos a suponer que tú estás viajando. ¿En cuánto estás viajando? Vamos a suponer que estás viajando a, estás viajando a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. No, primero 60 kilómetros. Perdón, primero 40 kilómetros. 40 kilómetros. Tú dices, no, es un carro. Cuando tú abres la ventana, abres las 4 ventanas, el aire ingresa. Es como un ventarrón. ¿Sí? Tú le pones a 40 y dices, no, que no hay efectividad. No mejora la saturación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, habrá que administrarle a un flujo de 60. Es como si el carro estuviera desplazándose, no, a 60 kilómetros por hora. Ese flujo de aire que tú le das, lógicamente que va a tratar de vencer la resistencia de los bronquios, de los bronquiolos, y va a tratar de llegar ¿a dónde? A los alvéolos pulmonares para generar intercambio de gas. Porque estamos hablando de la velocidad con la que entrega el oxígeno. Esta cánula de alto flujo, lógicamente que disminuye el espacio muerto anatómico. Acuérdate que tu espacio muerto anatómico, ¿cuánto es tu espacio muerto anatómico? Tu espacio muerto anatómico es 150 centímetros cúbicos. 150 centímetros cúbicos de aire. Ese es tu espacio muerto anatómico. Entonces, la cánula de alto flujo te va a reducir el espacio muerto anatómico y va a generar que ingrese el aire por esta vía respiratoria inflamada y por estos alvéolos que están inflamados. ¿Sí? Va a tratar de llegar acá al alvéolo, ahí va a llegar. Pero incrementando ¿qué? Incrementando el flujo del aire. ¿Sí? Ahí va a tratar de llegar. Ingresa, y ustedes saben que los alvéolos, los sacos alveolares son como un racimo de uva. Pero. Entonces el aire va a tratar de llegar. Es como si fuera un huracán de aire. Imagínate un huracán de aire. Pero así, a nivel pulmonar. Pues. Entonces, lógicamente que esta es una estrategia terapéutica que lógicamente que también han probado la escafanda, el snorkel también le ponen ahí como si fuera un casco
así como si fuera abuso, y lógicamente que, mire, han tenido que aprobar, ¿no? Han tenido que probar una serie de dispositivos para tratar de vencer la resistencia que hace la vía aérea al flujo del aire. Entonces, lógicamente que todas esas estrategias valen. Si es que vencen la resistencia y permiten el ingreso del oxígeno, ¿no? A través de esta vía respiratoria inflamada, yo creo que es válido. O sea, tiene la propiedad que sí es efectiva cuando se sabe usar. Por eso que lo único que tenemos que hacer es facilitar que este ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno trate de ingresar. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra la resistencia de la vía aérea. ¿Con qué tenemos que luchar? Contra las secreciones producidas por esa respuesta inflamatoria. Contra eso tenemos que luchar, ¿sí? Por eso que, por favor, cualquier dispositivo que te ayude, inténtalo, utilízalo. Y con eso ya más o menos ustedes pueden ver la comparación, cuán efectivo es este dispositivo. ¿Ya? Y cuando ya veas que está en 30 o está en 40, acá ya no intentes. Ya no esperes más. Ya necesita una progresión a ventilación mecánica. Ya probaste con la cánula alto flujo. No te resultó. Lamentablemente, la respuesta inflamatoria es muy severa. Entonces, lo único que te queda es agarrar y comenzar a utilizar la ventilación mecánica. Eso es lo único que te va a servir. Por eso que yo le recomiendo todo este aspecto es fisiológico, fisiopatológico. Tienes que determinar bien los parámetros ventilatorios y los parámetros oxigenatorios. ¿Sí? Si realmente está funcionando o no está funcionando. Porque si no funciona, ¿para qué vas a continuar? ¿Sí? Muy bien. Ahora, lógicamente que la cánula de alto flujo, te va a mejorar la relación BQ. ¿Y qué es la relación BQ? Lógicamente que es la relación entre la ventilación y la perfusión. Entonces nos indican que es necesario que los alvéolos estén adecuadamente ventilados. ¿Sí? Entonces, ¿para eso qué se necesita? Se necesita una adecuada entrega de aire que facilite la entrada de oxígeno. Ahora usted me dice, pero profesor, ¿y cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo. Primero tú me tienes que determinar el volumen minuto. ¿Y qué es el volumen minuto? El volumen minuto es la cantidad de aire que ingresa a tus pulmones en un minuto. ¿Y cómo lo determinas? Multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente o volumen entidad. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? Es de 12 a 20. De 12 a 20. ¿Sí? Estamos utilizando la frecuencia mínima que es 12 y el volumen corriente medido por espirometría es 500. 12 por 500 es 6000. Entonces tú tienes un volumen minuto de ¿cuánto? De 6000. ¿Sí? Pero tú sabes que de estos 500 te he indicado que 150 se quedan retenidos en el espacio muerto anatómico. Entonces, 500 menos 150 es 350. Entonces, si tú multiplicas 12 por 350, ¿cuánto es el volumen efectivo? ¿No? Que ingresa a tus pulmones en un minuto, 4200. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que llega a tus pulmones, que le envía el corazón para que pueda ser oxigenada? Es 5 litros. Entonces, 4200 entre 5000, 4200 centímetros cúbicos o 4.2 litros y 5 litros o 5000 centímetros cúbicos, dividiendo 4200 entre 5000, la relación es 0,8. Cuando tienes una relación de 0,8 significa que hay efectividad en el intercambio de gas. Por eso que la cánula binasal, la cánula de alto flujo, ¿qué hace? ¿Qué hace
esta cánula? ¿Qué hace? Disminuye, ¿qué disminuye? El espacio muerto anatómico. Entonces vamos a suponer que de 150, cuando ingresa la cánula alto flujo, entonces solamente disminuye el espacio muerto a 50, a 50. Entonces 500 menos 50, tu volumen efectivo para el intercambio es 450. Entonces, si tú multiplicas 450 por 12, 450, vamos a hacerlo, 450, haciendo las operaciones 450 por 12, ¿cuánto es el volumen que está ingresando? Ya no es 4.200, sino es 5.400. 5.400. Entonces, 5.400, ¿no? 5.400 es tu volumen minuto. Volumen efectivo que está interviniendo en el intercambio gaseoso. Entonces, usted me dice, si es 4.000, si es 5.400, 5.4 entre 5, lógicamente que tu BQ va a ser alto. Pero. A ver, 5.4, vamos a restar 5.4, ¿no? 5.4 entre 5, ¿cuánto es tu relación? 1.08, ya 1. De 0,8 incrementó a 1. Entonces la cánula binasal, ¿qué está permitiendo? Está permitiendo que llegue mayor concentración de aire que contiene oxígeno y va a tratar de perfundir a los alvéolos pulmonares. ¿Se entendió? Confírmeme si se ha entendido. Confírmeme si se ha entendido. A ver, necesito confirmación. A ver, vamos a ver el chat. Muy bien. Yulisa me dice que sí. Muy bien. Y Liliana me dice que sí podría repetir. Muy bien, Liliana. Así con confianza, por favor. Con confianza. Estamos hablando de la efectividad de la cánula de alto flujo. ¿Sí? Te había indicado que el volumen minuto, el BM, ¿cómo lo determino? Lo determino multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente o volumetría. Sabemos que tu frecuencia respiratoria en el adulto es de 12 a 20. Mayor de 20 es taquignia, menor de 12 es bradignia. Estoy tomando como referencia la frecuencia mínima 12. ¿Cuánto es el volumen corriente que ingresa en cada acto inspiratorio? Es 500. Entonces, 12 por 500, tengo un volumen de ¿cuánto? De 6.000. Entonces, te había indicado que en condiciones basales, normales, de estos 500, se queda retenido en el espacio muerto, ¿cuánto se queda? 150. Entonces, solamente interviene, acá está, solamente interviene 12 por 500, 500 menos 150, 350. Entonces, 12 por 350 me da 4.200. 4.200 centímetros cúbicos de aire dividido entre 5 litros de sangre que le envía el corazón para que pueda oxigenar el pulmón. ¿Cuánto me da la relación BQ? 0,8. En cambio, la cánula de alto flujo, ¿qué hace? ¿Qué hace? La cánula de alto flujo me va a reducir
el espacio muerto anatómico. De lo que está en 150, acá está tu espacio muerto anatómico, vamos a regresar, acá está. De lo que es 150, este espacio muerto se está reduciendo ¿a cuánto? A 50. 50. ¿Por qué? Porque con la velocidad que ingresa el oxígeno con esa cánula de alto flujo, disminuye significativamente el espacio muerto. De 150, el espacio muerto queda en 50. Entonces, lógicamente que acá, en mi ejercicio, ¿qué es lo que estamos determinando? Entonces, yo digo, 500 menos el espacio muerto reducido de 150 se ha reducido a 50. Entonces 500 menos 50 da 450. Entonces yo multiplico 12 por 450 da 5400. 5400 de volumen de aire, ¿no? Entre 5 litros de sangre que es enviada al pulmón para oxigenarse. Entonces el coeficiente que estaba en 0,8, ¿a cuánto se ha elevado? A 1. Esa es una de las ventajas que tiene la cánula de alto flujo. Por eso que algunos pacientes han podido revertir, han evitado la progresión. ¿La progresión qué? A ventilador mecánico. Por eso que funciona. Funciona, si lo hacemos bien, funciona bien la cánula de alto flujo. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Confirmen. Confírmeme si se ha entendido. A ver, necesito confirmación. A ver, vamos a ver. Muy bien, me dice que sí. Ya, para que lo entiendas mejor. Acá está tu alveolo. Tu alveolo tiene adecuada concentración de oxígeno. ¿Cuánto tiene? Tiene 100 milímetros de mercurio. Cuando llega a la sangre, hemos indicado que tu presión parcial de oxígeno en sangre venosa mixta es de 40 milímetros de mercurio. Y tu presión parcial del CO2 es 46. ¿Cuánto tienes en el alveolo? Te he indicado que en el alveolo, lógicamente que vas a tener 100 milímetros de mercurio, el oxígeno, la presión del oxígeno, y vas a tener la presión del CO2, esta presión del CO2, la presión del CO2 es de 40. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una presión de oxígeno de 100 y una presión del CO2, esta molécula de oxígeno va a traspasar esta membrana alveolo capilar y va a lograr oxigenar la sangre. Por eso que ingresa esta molécula de oxígeno y salen las moléculas de CO2. ¿Sí? Entonces, lógicamente que esto se va a lograr cuando tu alveolo está adecuadamente ventilado y está adecuadamente perfundido. ¿Sí? Entonces acá, cuando ya se produce el intercambio gaseoso, vamos a tener una sangre rica en oxígeno. Vas a tener una presión parcial de oxígeno entre 80 y 100, más o menos con un promedio de 85. ¿Sí? Y vamos a obtener una presión parcial de CO2 de 40. Es en sangre arterial o sangre oxigenada. Pero mira lo que pasa con el paciente con COVID-19. Como el alveolo está inflamado, lleno de secreciones, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una gran dificultad para el pasaje de estas moléculas de oxígeno al capilar.
no traspasa, o sea, hay dificultad para traspasar la membrana alveolo capilar. Porque el alveolo está inflamado y esta inflamación, lógicamente, que ha generado, ¿no?, acúmulo de secreciones, ¿sí? Entonces, ahora la cánula alto flujo, ¿qué es lo que me va a permitir la cánula alto flujo? A ver, la cánula alto flujo. Esta cánula de alto flujo, ¿no?, a una concentración de 60, entre 40 y 60% de flujo, va a generar ¿qué? Va a tratar de empujar esta molécula de oxígeno, va a tratar de generar que atraviese la membrana alveolo capilar. Esta molécula que está acá, mira acá, esta molécula, ¿no?, con la cánula, con ese flujo de aire, como si fuera un ventarrón, va a tratar de traspasar, mira, la membrana alveolo capilar. Por eso que la cánula alto flujo tiene esa característica, ¿sí? Incrementando el flujo, va a tratar de ayudar a facilitar la difusión del oxígeno al capilar y del CO2 del capilar al alveolo, para que sea eliminado. Como les repito, en algunos pacientes ha funcionado bien, pero en otros pacientes lamentablemente no ha funcionado bien. Hemos tenido ese problema. Y hay pacientes que han tenido que progresar a ventilación mecánica. Y hemos tenido que utilizar el PIC. El PIC fisiológico es 5. Hemos tenido que subir el PIC a 15, a 20. ¿Y el PIC qué hace? El PIC evita que se incrementa. Acá se recluta el aire residual para mantener ventilado al alveolo y evitar que el alveolo colapse. Eso es el PIC. Por eso que el PIC más la cánula de alto flujo son los que han ayudado a que los pacientes puedan vencer a esta terrible enfermedad. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Confirme. Sí, Ahora sí sí se se ha entendido. entendido. Muy bien. Sí se ha entendido. Muy bien. Entonces, lo único que necesito, por favor, que ustedes vean lo que ya te he indicado. Cuando tienes una saturación de 100, tu presión parcial de oxígeno está en 90. Cuando tienes una saturación de 90, tu presión parcial de oxígeno está en 60. Cuando tienes una saturación de 60, tu presión parcial de oxígeno está en 30. Y cuando tienes una saturación de 50, tu paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 27. ¿Dónde es lo crítico? Acá, el que está en rojo. Esta es una condición crítica porque tu paciente está con una hipoxemia severa. Ahí vas a tener que ayudarlo. Por eso es que quiero que no te olvides. Si estás trabajando en un centro de salud y no tienes gases arteriales, porque no le corresponde a un centro de salud, solamente le corresponde a hospitales de tercer nivel, cuarto nivel. Entonces, por lo menos, esta comparación, observa la saturación de la hemoglobina o saturación de oxígeno, como tú lo llamas, y solamente ve la estimación de la presión parcial de oxígeno. Y así puedes hacer para poder identificar cuánto es la necesidad metabólica de oxígeno si le das con cánula a bajo flujo o con cánula alto flujo. Eso puedes hacer, pues, determinando, ¿no?, los niveles de hipoxemia. Ya te he indicado, leve, menor de 80, moderada, menor de 60, y severa, menor de 40. Eso es lo único que tienes que recordar. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ya para darte más precisión de estas condiciones preliminares, ¿no? Ya te he indicado cuándo vas a utilizar alto flujo y bajo flujo. ¿Sí? Pero como me han pedido que te refresque más de lo que es la cánula alto flujo, ya te he indicado cómo funciona la cánula binasal, ¿no?
la máscara simple, la máscara de reservorio, ya te he indicado, y vamos solamente a enfocarnos, ¿no?, a la cánula de alto flujo. Esta cánula de alto flujo es una herramienta indispensable para tratar al paciente con disnea, con falla respiratoria aguda. ¿Sí? Entonces, la cánula de alto flujo es una herramienta indispensable para tratar a los pacientes con disnea, con falla respiratoria aguda y prevenir que la intubación. Es ideal en caso de no tener ventiladores disponibles. ¿Sí? Ahora, si ustedes están en un centro de salud, porque no te corresponde ventilador, ¿no? Pero sí puedes tener estos concentradores que te pueden ayudar a manejar. ¿Sí? Entonces, en caso de no tener ventiladores disponibles y los métodos de oxígeno suplementarios han fracasado, ¿no? Como por ejemplo, la cánula binasal a bajo flujo ha fracasado, la máscara reservorio ha fracasado, bueno, ya tu última opción es la cánula alto flujo antes de que progrese a ventilación mecánica. Puede también esta cánula alto flujo, puede retrasar y hasta prevenir la necesidad de intubación orotraqueal, ¿no?, y el uso de ventilador mecánico invasivo. Nos indican que se sugiere el uso de la cánula de alto flujo por encima de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, como hay respuesta efectiva, indican que hagamos todos los intentos de utilizar la cánula de alto flujo antes de tomar la decisión de utilizar el ventilador mecánico. Yo considero, así como hemos atravesado momentos de crisis, donde no ha habido ventiladores, entonces sería pertinente, sería conveniente disponer de estos concentradores de oxígeno, ¿no?, alto flujo, para poder evitar que el paciente se empeore y el paciente muera. ¿Sí? Por eso que las indicaciones de esta cánula alto flujo están bien precisadas. Están bien precisadas. ¿Cuál es la indicación? Hipoxemia sin hipercapnia. Hipoxemia sin hipercapnia. Vale decir, hipoxemia menor de 80, menor de 60 o menor de 40, pero sin hipercapnia. Vale decir que su presión parcial de CO2 está en 40. Porque si ya está en 60, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque me está reteniendo CO2. Y si me retiene CO2, el problema es que la resistencia al flujo aéreo, el flujo aéreo está siendo atrapado. Hay un atrapamiento de gas. ¿Y quién está atrapando el gas? El bronquio. Porque el bronquio está inflamado y está haciendo broncoespasmo. Ahí no sirve. ¿Sí? También está indicado en ira hipoxémica leve o moderada. Ya te he indicado, una insuficiencia respiratoria hipoxémica leve es cuando la presión parcial de oxígeno es menor de ¿cuánto? De 80. Moderada, una presión parcial de oxígeno menor de 60. ¿Sí? También está indicada cuando existe necesidad progresiva de oxígeno a mayor dosis. Si no tienes la máscara reservorio, bueno, te puede ayudar. Te puede ser una alternativa. Y también está indicada como profiláctica para los pacientes post-extubación. Muchos de los pacientes que lamentablemente han estado con tubo endotraqueal y sometidos a ventilación mecánica, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente la estenosis, la estenosis laríngea. La estenosis laríngea es la estrechez de la laringe. Lamentablemente eso se produce, ¿por qué? Por demasiado tiempo en ventilación mecánica. Y por eso que también indican como profiláctica de un paciente que ya superó el tubo endotraqueal, ya superó la ventilación mecánica, para evitar generar la estenosis laríngea. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones son falla respiratoria hipercápnica, vale decir cuando está reteniendo CO2. Ya te he indicado que el CO2 es de 35 a 45.
Si retiene, está mayor de 50, está mayor de 60. ¿Y qué más? Pacientes retenedores de CO2 crónicos, pacientes con EPOC. ¿Sí? Por eso que esta cánula de alto flujo, estos equipos están constituidos, ¿no? Por un sistema de generador de alto flujo. ¿Sí? Tienes que tener ese generador. Si no tienes, lamentablemente no lo puedes utilizar. Pues. Tienes que tener ese generador, como estás viendo en la diapositiva, ese generador de alto flujo. También tiene que tener un sistema de entrega de humidificación y calefacción. No me puedes entregar oxígeno seco. No, tiene que ser humidificado. Por eso que tiene que tener ese sistema de humidificación y calefacción. No me puedes entregar demasiado caliente ni demasiado frío. Humidificado a temperado. También dispone de un circuito con cable calefactor. Eso justamente te estoy indicando para mantener la temperatura. Tiene una cánula de interfase que permite la salida del oxígeno, perdón, la entrada de oxígeno y la salida del CO2. ¿Sí? Y este equipo, como ustedes están observando, va conectado ¿a qué? A un flujómetro. ¿Sí? Por eso que tú a medidas que aumentas el flujo, es como si fuera igual que el balón de oxígeno, igual que el manómetro de oxígeno, igualito. Incrementas el flujo, entonces vas a ver cómo se va incrementando 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, así va incrementando, así como el balón, el manómetro, algo parecido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los efectos de esta cánula nos indican que nos va a permitir una menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente. Acuérdate que los otros dispositivos, por ejemplo, la máscara de Venturi es un mezclador de gases. Te mezcla el oxígeno ambiental, te mezcla con el oxígeno del dispositivo. Es un mezclador de gases. Pero esta cánula, con ese flujo, lógicamente que te genera menor dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente. ¿Y para qué te sirve eso? Te sirve justamente para que sea adecuada, para que el paciente tenga una buena tolerancia, ¿sí? Y no haga toxicidad al oxígeno. También, como ya te he manifestado, genera disminución del espacio muerto y barrido del CO2. ¿Sí? Es como los famosos CPAP y BiPAP. ¿Sí? Con el CPAP, por ejemplo, tú generas una corriente de aire, pero solamente es de entrada. Con el CPAP. En cambio, con el BiPAP, facilitas el ingreso y también facilitas la salida. Eso hace el BiPAP. En cambio, el CPAP solamente no genera una entrada. En cambio, esta cánula, como ustedes están observando, disminuye el espacio muerto y contribuye al barrido del CO2. Como te repito, es como si fuera un ventarrón, un huracán, un pequeño huracán, vamos a llamarlo. ¿No? Facilita el oxígeno, la entrada de oxígeno y facilita la salida del CO2. ¿Sí? Muy bien. También, ¿qué hace esta cánula autoflujo? Mejora, ¿no? Incrementa el volumen circulante. Mejora el trabajo respiratorio y mejora el transporte mucociliar. Entonces, como ingresa con esa presión de aire, con ese flujo de aire, facilita que ese paciente pueda expectorar. ¿Sí? Lógicamente que para poder utilizar esto han tenido que hacer muchas pruebas. Y como ya era un dispositivo que utilizaban para otro tipo de patología respiratoria, lógicamente que lo han adaptado. Y por eso que tiene esas características. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya te he indicado que las indicaciones de esta cánula de alto flujo está indicado en hipoxemia sin hipercapnia, con un FiO2 mayor o igual de 40%. Está indicado en insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada. También te he indicado que ayuda en la necesidad progresiva de oxígeno en mayores dosis y también te he indicado que actúa como un profiláctico de los pacientes post-extubación. ¿Sí? Entonces,
de todas las experiencias que nosotros hemos visto, ¿no? Que he tenido la experiencia de observar, lógicamente que los parámetros de una buena respuesta a la cánula binasal, la cánula nasal de alto flujo, es la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entre 28 y 30. De lo que estaba en 40, en 50, mire, disminuye de una manera progresiva de 28 a 30. ¿Qué hace? También genera reducción del FiO2 de al menos 10 puntos. ¿Cuánto le has puesto de FiO2? 100. ¿Cuánto tiene? Tiene 10 puntos, 90. Y ese es un indicador positivo. También genera la disminución de la frecuencia cardíaca en un 20%. ¿Cuánto tenía de frecuencia cardíaca? Tenía 120. ¿No? ¿A cuánto ha disminuido? 20%. La quinta parte de 120, lógica habrá disminuido menor de 90. Disminución de los signos de apremio respiratorio. Esa sensación de falta de aire, esa desesperación también disminuye, ¿no? Y también el score del estrés respiratorio, ¿no? También ayuda a disminuir significativamente, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros de falla o de fracaso? Cuando no hay cambios en la frecuencia cardíaca, sigue alta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se incrementa, continúa alta, ¿no? Está en 40, está en 50, no mejora. El grado de apremio respiratorio no se modifica, sigue incrementando la sensación de falta de aire. Y la persistencia de la hipoxemia a pesar de un FiO2 de 0,5%. Y también se evidencia la retención de CO2 y el PAFI, lógicamente, que disminuye menor de 100. Acá ya existe un deterioro gasométrico donde ya el paciente sí va a requerir ventilación mecánica, ¿sí? Y el score del distrés respiratorio, lógicamente, que aumenta mayor de 5 puntos. Ahí ya no podemos hacer nada con la cánula. Lamentablemente se intentó todo lo humanamente posible, pero si fracasó, ya la última opción es la ventilación mecánica. ¿Ah? Muy bien, estimados participantes, esto era lo que les he programado para el día de hoy. Esto es lo que les puedo ofrecer. No sé si hay alguna interrogante, alguna inquietud, alguna experiencia, algún aporte. Algo, estimados participantes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna recomendación? Muy bien. Si no hay preguntas, les agradezco por su participación el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y deseo de una manera muy especial que les vaya bien. ¿Sí? Muchos éxitos, muchas felicidades. Cuiden a su familia, protejan a su familia, por favor, y tratemos de evitar esta tercera ola. ¿Sí? Tenemos que estar preparados para todos los tipos de escenarios. Yo sé que las cosas no están tan bien. Todavía tenemos alguna debilidad, ¿no? Muy bien, gracias por todo, que Dios los bendiga y los proteja. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias a los participantes. Nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos. Les invitamos a participar en nuestros próximos cursos, donde también vamos a contar con la presencia del ponente del día de hoy, el licenciado Miranda. Gracias a todos. Buenas noches.